Tengo el teléfono en silencio. Sí. Buenas noches, buenas tardes, noches a todos. Ahí la veo a nuestra amiga Tuli. Hola, Tuli. Está silenciada. Es que voy Beso, llegando. Me beso encanta. a mi amiga. No, mira, con el pelo mojado. Chao, No beso. importa. Beso. Te quiero. Yo también. Y todo, ¿cómo andás? Victoria Tal? Miqueiro ¿Cómo es también están? ¿Todo integrante de la bien? comisión Victoria, directiva de SUNUT. bien. ¿Qué tal? Hola, Y ahí, Victoria. hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Audín, no me di cuenta, entré con la compu, que por lo general estoy en la comisión directiva también de la Asociación de Nutricionistas. ¿Querés que lo saque, Sergio? No pasa No, nada. no, no. No pasa nada. Todo bien, todo bien. Así no salgo. Yo te presento, Marisa. Bueno, Victoria, Yo trabajé ¿cómo con estás? Marcelo Jafé, creo que una vez nos encontramos en un congreso Me que yo parece que estaba, sí. en un congreso en el Victoria Plaza, recuerdo, hace un par de Me años. parece que sí. Me parece que sí. Yo trabajé Eh, muchos años con Marcelo en la unidad de terapia con él, era la nutricionista de la Mirá, unidad, sí. qué Ahora me lindo. Bueno, fui. estuve ahora hace 3 semanas, le estaba contando a Sí, Sergio que vi, estuve en el Hospital Pasteur, así que lindo, sí, lindo. Me vi, gustó, vi, me no pude gustó. ir. Sí, justo estaba de licencia en ese momento. Bueno, me alegro. No, no, un gusto, Victoria. Qué Bueno, lindo. son las 19:29, así que vamos arrancando, dado que es viernes. Bueno, gente, dándole la bienvenida, bueno, a todos ustedes a una nueva actividad científica enmarcada dentro de los 25 años de la Sociedad Uruguaya de Nutrición. Bueno, y hoy tenemos el enorme placer de tener como invitada a la licenciada en nutrición Marisa Canicova, que nos va a hablar sobre insuficiencia pancreática exógena, en qué pacientes sospecharla y cómo tratarla. Si querés, Victoria, presentarla a Marisa. Dale, un gusto. Bueno, la colega Marisa Canicova es jefa del servicio del Departamento de Alimentación y Dietoterapia del Hospital Nacional de Posadas. Es directora de la carrera de especialización en nutrición clínica, que se encuentra en el Hospital Posadas. Integrante de la comisión directiva del Club Argentino del Páncreas. Integrante además del Consenso Argentino de Cáncer, Páncreas y Insuficiencia Pancreática Exógena. Y es integrante del Grupo Multidisciplinario Oncología de la Sociedad Española de Nutrición. Así que bueno, un gustazo compartir esta charla contigo, Marisa. Bueno, gracias Victoria y gracias Sergio. Para mí es un honor estar con ustedes, felicitarlos por estas actividades en la SUNUT, que realmente creo que nos terminan enriqueciendo a cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de insuficiencia pancreática exógena, creo que es un tema muy interesante que vamos a ver que es transversal a un montón de patologías y los objetivos de la presentación van a ser proporcionar la evidencia que está relacionada con la prevalencia, la etiología, el diagnóstico, el impacto y el tratamiento de la IPE. Vamos a hacer un análisis de una apropiada intervención nutricional y su aplicación en la práctica clínica diaria basada principalmente en la evidencia científica. Y a mí lo que más me interesa es esto, contribuir con aspectos prácticos para que ustedes se lleven después de esta charla a través del desarrollo de 2 mini casos clínicos. Este es mi hospital, es un centro de referencia nacional, tiene 22 hectáreas, está dividido en 7 pisos, atiende un área de influencia de 6 millones de habitantes y 5.000 pacientes por día, y funciona un equipo de páncreas desde hace ya bastantes años y en los cuales estoy integrada. Así que la verdad que es una muy linda experiencia. Y contarles, bueno, son la nueva terapia intensiva que se habilitaron, tanto la de adulto como de pediatría, en el hospital en el marco de la pandemia. Y voy a empezar así con una pregunta de un caso clínico. Vamos a suponer que cada uno de ustedes recibe una derivación en el consultorio para realizar un plan de alimentación de un paciente de reciente diagnóstico de IPE. ¿Tienen conocimiento respecto a la IPE? ¿Saben qué tipo de alimentación le pueden indicar? Si tiene que ser una dieta restrictiva en grasas.
Y respecto al tratamiento de reemplazo enzimático, ¿saben ustedes qué cantidad de cápsulas le pueden sugerir a ese paciente que ingiera? Y en el caso de que la indiquen, ¿en qué momento lo van a realizar? Si lo van a realizar antes, durante o luego de las comidas. ¿Tienen idea de esto? ¿Alguna vez escucharon hablar o tuvieron algún paciente con insuficiencia pancreática? No sé si quieren comentarlo por el chat, pero me gusta arrancar con este tipo de casos y que después lo vamos a ver al final de la charla, a ver si aquellos que no pudieron contestar ninguna de estas preguntas, si realmente pueden hacerlo después en los casos clínicos. Y esto es uno de lo que a veces dice, ¿cómo atiendo a este paciente si no tengo el conocimiento? Pero vamos a ver cada vez más casos. Entonces, ¿qué sucede cuando nos comunican que hay un paciente con IPE? ¿Quién conduce el tratamiento? ¿Lo conduce el gastroenterólogo? ¿Lo conduce el cirujano? ¿El clínico? ¿El nutricionista? ¿El terapista? Y en realidad yo creo que cada uno de nosotros tenemos que formar un equipo y realmente ayudarnos entre todos para que mejorar de esta forma la calidad de atención de nuestros pacientes. Pero si queremos saber sobre el conocimiento, observen este trabajo presentado por el grupo del doctor Peter Eggy, el grupo donde también está el doctor Besselin, que realmente son reconocidos en todo lo que sea el tema pancreático. Fue una encuesta que se hizo en línea a 252 pancreatólogos, de los cuales el 44% tenía más de 15 años de experiencia y el 35% trataba más de 50 pacientes con pancreatitis crónica por año. Pero 74% considera que la evaluación nutricional debe formar parte del tratamiento. En eso estamos totalmente de acuerdo. Y 71% indica terapia de reemplazo enzimático en caso de esteatorrea. Pero el 40% deriva a más de la mitad de sus pacientes a un nutricionista. Entonces hay una falta de consenso y una variación sustancial en la práctica entre los pancreatólogos internacionales con respecto a las pautas relacionadas con el manejo de IPE. Este es un trabajo realizado en Argentina, el cual también se hizo a través del Club del Páncreas. Se les mandó información sobre diferentes preguntas. Observen cada una de las de las especialidades, y se le preguntó sobre la utilización de guías clínicas sobre IPE según cada una de estas especialidades. Observen que los gastroenterólogos y los nutricionistas fueron los que tuvimos mejor rankeados, ya que la indicación de terapia de reemplazo enzimático se indicó adecuadamente en el 80% en cuanto a los gastroenterólogos y casi un 80% de los licenciados en nutrición. Pero fíjense este detalle, la indicación respecto a la alimentación, el 40% indicó una alimentación variada y sin restricción de grasa. Y vamos a ver después, a lo largo de la charla, cómo tiene que ser realmente esta indicación. Vamos a definir la prevalencia y el impacto de IPE. Si queremos la definición, en el año 2017, según el consenso europeo, se denomina IPE cuando hay una disminución de la secreción de enzimas pancreáticas, la presencia de síntomas esteatorrea, que es esperable en etapas avanzadas, principalmente en IPE grave, y que los pacientes con IPE aún asintomáticos pueden presentar elevado riesgo de déficits nutricionales. En el año 2018, en Argentina, desarrollamos un grupo formado en el Club del Páncreas de diferentes patologías, diferentes especialidades, y definimos a la insuficiencia pancreática exócrina como el estado de maldigestión de nutrientes causado por la insuficiente secreción de enzimas pancreáticas, su inadecuada activación, su degradación precoz y o ineficiente interacción enzima-alimento, cuyo resultado va a tener un impacto en la malnutrición calórico-proteica y en déficit vitaminas y minerales. Acá siempre me gusta poner algunas fotos. Estos somos una de las mesas. Yo estuve en la mesa de pancreatitis aguda. Se definió de acuerdo a insuficiencia pancreática, pancreatitis aguda, pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Y este es el grupo completo que hemos trabajado en el desarrollo de la guía. Luego, Mary Phillips de Reino Unido, conjuntos con otros profesionales, desarrollaron un consenso en el año 2022, y luego la Sociedad de Cáncer Europea también realizó un documento de consenso sobre el manejo de la insuficiencia pancreática exócrina.
Ahora, si queremos conocer la etiología de la misma, sabemos que se pueden dar diferentes situaciones en las cuales, por ejemplo, tenemos que la IP se puede dar por una pérdida de la funcionalidad del parénquima, y esta pérdida de funcionalidad del parénquima se puede ver en pacientes con pancreatitis crónicas, con cáncer de páncreas, en fibrosis quística o en resecciones pancreáticas. Por otro lado, se puede deber a una inhibición o una inactivación de la secreción pancreática por una obstrucción del conducto pancreático, por ejemplo, el tumor de la ampolla de Vater o del cáncer de cabeza de páncreas, una disminución de la estimulación endógena, como puede suceder en la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn o la diabetes, y una inactivación intraluminal, como puede suceder en el síndrome de Soligen-Ellison. O una sincronía en el caso, por ejemplo, una sincronía gástrica en el caso de la resección, y también como se puede dar en la enfermedad celíaca. Ahora, si queremos saber en qué pacientes podemos sospechar y cuál es la prevalencia, esta es una revisión que yo presenté en el año 2021, en que la podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, la etiología pancreática, y dentro de la etiología pancreática tenemos la pancreatitis crónica, la pancreatitis aguda, la pancreatitis autoinmune, la fibrosis quística, que es quizás la más esperable, así como la pancreatitis crónica, y también en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, en los tumores neuroendocrinos del páncreas, en los tumores pancreáticos principalmente, en los tumores de cáncer de páncreas de cabeza, en las cirugías pancreáticas, por ejemplo en la DPC, pero por otro lado tenemos las causas extrapancreáticas, en las cuales acá vamos a tener el síndrome de Sawant-Diamond, la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, la cirugía gastrointestinal, en el cual acá tenemos la cirugía bariátrica, principalmente aquellos bypass que son distales, en los cuales se puede presentar entre un 31 y un 48% de pacientes la insuficiencia pancreática exócrina, el virus de inmunodeficiencia humana y el tabaquismo. Entonces, tenemos por un lado la etiología pancreática y las patologías extrapancreáticas. Esto para tener en cuenta. Vamos a detallar algunas de ellas. Por ejemplo, ¿qué pasa en la paciente con pancreatitis aguda? Puede desarrollarse durante el episodio y el curso de la pancreatitis, pero luego de esta. Y en donde la IP se puede producir durante un seguimiento aproximadamente 36 meses y se reportó una prevalencia del 27%, principalmente en aquellas pancreatitis de etiología alcohólica, aquellos pacientes que presentan necrosis pancreática y los que tienen un curso de una pancreatitis grave. Es decir, que yo hoy puedo tener un paciente con una pancreatitis grave, si es de etiología alcohólica, y con una necrosis pancreática mayor del 50%, puede cursar durante la pancreatitis la insuficiencia pancreática, y luego puede tardar hasta 36 meses en recuperar esa suficiencia pancreática. Entonces, qué importante que es esto a la hora de considerar la nutrición y ver si es necesario realmente la indicación de la terapia de reemplazo enzimático. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer respecto al tema anterior de la pancreatitis aguda es si existe relación entre la extensión de la necrosis pancreática y el desarrollo de IP. Es así que en este consenso que desarrollamos, el Consenso Argentino de IP, la presencia de necrosis aumenta la frecuencia de IP, principalmente en aquellos pacientes que tienen una necrosis pancreática mayor del 50%. Entonces, esto es importante considerarlo y tenerlo en cuenta porque, bueno, no es un dato menor. Es así que la AGA también menciona la importancia que tiene de este tipo de pacientes de trabajarlo en forma multidisciplinaria, porque esto va a llevar a un mayor mortalidad. Y yo les cuento nuestra experiencia en el Hospital Posadas durante la pandemia, en el cual mientras hicimos este trabajo que es de evaluación y tratamiento nutricional en pacientes con pancreatitis aguda, fue un estudio observacional. Yo les comento que en el hospital, nuestra casuística por año, recibimos entre 100 a 140 pacientes de pancreatitis aguda, que es un número realmente bastante importante, pero durante la pandemia ese número disminuyó. Este trabajo lo hicimos de octubre del 2019 a octubre del 2021. Recolectamos 55 pacientes, realmente fue poco, pero nos llamó la atención realmente algo que fue
que de estos 55 pacientes, observen que 10 presentaron necrosis pancreática y mayor del 50%, 5 pacientes. ¿Qué podemos inferir con esto? Que estos pacientes, durante el curso de la pancreatitis y luego, y quizás hasta esos 36 meses, como mencionábamos anteriormente, pudieron haber desarrollado insuficiencia pancreática. Es así que esto nos llevó a armar unas jornadas en el Club del Páncreas, más que nada porque empezamos a hablar con otros hospitales a ver si les pasaba exactamente lo mismo, y sí, sucedió. Creemos que eso de la necrosis sucedió más que nada porque los pacientes no querían venir con el tema de la pandemia a la institución, entonces ya cuando realmente ingresaban y se hospitalizaban, ya estaban con un curso avanzado de la patología. Pero no solamente eso, les cuento que durante estos 3 últimos meses, mi hospital tiene el área de adulto y de pediatría, hemos tenido 3 pacientes de 12 años con pancreatitis aguda, 3 pacientes obesos, y la casualidad es que estos 3 pacientes hicieron necrosis pancreática más del 50%, con 12 años de edad. Muy probablemente estos pacientes hicieron insuficiencia pancreática, eso se están estudiando, se evalúan durante la internación y luego cuando los 3 se fueron de alta, porque hay que estudiar para hacer una elastasa para ver si realmente tienen o no insuficiencia pancreática. Eso nos llevó a hacer esta actividad que le hicimos en octubre del 2022, nutrición en necrosis pancreática, un largo camino a casa, porque el impacto que va a tener en la patología. Pero hablamos recién de pancreatitis aguda, hablamos de necrosis pancreática. ¿Qué sucede con esos pacientes que están desnutridos, que están en una terapia intensiva? ¿Pueden realmente desarrollar insuficiencia pancreática? Y estas son las guías alemanas de la doctora Julia Mayerle, que realmente estudia y mucho todo lo que tiene que ver con el páncreas. Y en estas guías que desarrolló de pancreatitis aguda y pancreatitis crónica, menciona dentro de las causas de insuficiencia pancreática la deficiencia proteica. Es decir, que ese paciente que está desnutrido puede cursar con una insuficiencia pancreática transitoria, ¿sí? Que luego se puede recuperar una vez que ese paciente recupera su estado nutricional. Luego nosotros presentamos un trabajo sobre fibrosis quística. En mi hospital funciona el grupo de pediatría y de adulto. Este es un reporte de 12 casos de pacientes adultos, el cual observen que de esos 12 pacientes, 10 desarrollaron insuficiencia pancreática exócrina. Entonces, qué importante que es trabajar en equipo, trabajar con los pediatras, trabajar con los clínicos de adulto, trabajar con nutricionistas, trabajar con gastroenterólogos, realmente que esto nos va a fortalecer porque estos pacientes van a ver un beneficio en su tratamiento. Por otro lado, en este trabajo que hemos presentado sobre insuficiencia pancreática, 40 pacientes con insuficiencia pancreática severa, que ahora les voy a mostrar qué impacto tiene la IP severa, es cuando tienen una elastasa menor de 100 microgramos de materia fecal por el método de ELISA. Y fíjense la etiología, que acá tenemos de etiología tóxica, habíamos mencionado el tabaco. Etiología idiopática tuvimos un alto porcentaje, acá están los pacientes con fibrosis quística, las pancreatitis agudas recurrentes, esos pacientes que suelen tener varios cursos de varias reincidencias en la pancreatitis, los cánceres de páncreas, la pancreatectomía distal, las DPC. Bueno, realmente estos pacientes desarrollan insuficiencia pancreática exócrina. Por otro lado, ¿qué sucede con aquellos pacientes con cáncer de páncreas? En el documento del consenso que escribimos argentino, en aquellos pacientes con tumores de cabeza de páncreas, la prevalencia puede ser entre 60 y 70% y se incrementa un 92% luego del seguimiento de 2 meses. Es decir, ese paciente que yo tengo que tiene un cáncer de páncreas, muy probablemente se va a beneficiar si yo antes de someterlo a una cirugía y que está desnutrido, empiezo a darle enzimas pancreáticas, porque muy probablemente va a desarrollar la insuficiencia pancreática. Y ese tratamiento de enzimas pancreáticas lo va a ayudar y lo va a beneficiar para recuperar. Seguramente si tiene dolor, mejorar ese dolor y recuperar su estado nutricional.
¿Cuál es el impacto de la malnutrición respecto a la digestión y a la absorción de los nutrientes? Es importante identificar el impacto del estado nutricional en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía digestiva. Por ejemplo, el paciente que va a tener una pancreatectomía total, vamos a necesitar terapia de reemplazo enzimático e insulina. Y por supuesto un plan de alimentación adecuado a ambas situaciones metabólicas. El paciente que va a ser sometido a una DPC, probablemente desarrolle insuficiencia pancreática, muy probablemente, dijimos anteriormente, casi el 92%. Y en la pancreatectomía izquierda, evaluar si puede llegar a tener insuficiencia exócrina y también la endocrina. ¿Qué sucede con las cirugías gástricas y su relación con IP? Los principales mecanismos que afectan la función pancreática exócrina luego de la cirugía gástrica. Se producen alteraciones de la relajación gástrica debido a la ausencia de reflejos gástricos neurales. Hay ausencia de estimulación gástrica neural responsable de la secreción pancreática causada por la falta de relajación del fundus. Hay un rápido vaciamiento gástrico y una sincronía entre el vaciamiento gástrico y la secreción biliopancreática. Hay un crecimiento excesivo de bacterias luego de la gastrectomía y hay una denervación extensa del páncreas debido a la disección de los ganglios linfáticos y a la vagotomía troncal. ¿Y qué sucede con la cirugía pancreática y la insuficiencia pancreática exócrina? Hoy por hoy tenemos nuevas técnicas, pero cuando los pacientes se hacían la técnica de bypass, principalmente el distal, casi hasta el 48% de los pacientes desarrollaban la insuficiencia pancreática porque todo el volcado de las enzimas se hacían sobre esta porción que era la resecada. Entonces, estos pacientes tenían esta ortorrea y es muy importante hablar con los equipos de cirugía bariátrica, porque en esos pacientes que tienen diarrea, que si bien esto lo pueden desarrollar por el sobreenriquecimiento bacteriano, y una vez que ya descartó todas esas posibilidades, muy probablemente estos pacientes necesiten de terapia de reemplazo enzimático. Vamos a mencionar ahora, una vez que hablamos sobre la etiología y en qué tipo de pacientes se puede dar la IP, vamos a mencionar la importancia que tiene la malnutrición, las definiciones, la prevalencia y el impacto. Entonces, la malnutrición en patologías pancreáticas, hay tres preguntas centrales que no tenemos que hacer. ¿Existe relación entre malnutrición e IP? ¿Cuáles son las causas y el impacto de la malnutrición? ¿Y qué intervenciones nutricionales nosotros requerimos para prevenir o revertir la malnutrición en pacientes con patologías pancreáticas? Es así que la malnutrición es causada por múltiples factores de riesgo que van a jugar un rol muchas veces superpuestos. La enfermedad por un lado, la inflamación por otro, un paciente con cáncer de páncreas, un paciente con pancreatitis crónica, un paciente con una pancreatitis aguda va a cursar con inflamación. La falta de conocimiento médico, la discapacidad cognitiva, las múltiples comorbilidades, los cambios psicológicos, la polifarmacia, la discapacidad física, la inadecuada ingesta de líquidos y de alimentos y también el estado socioeconómico. Pero si queremos saber cuál es el estado de conocimiento que hay respecto a la nutrición en medicina, este es un trabajo que hemos desarrollado 11 países, de los cuales respondieron 21 de 84 universidades de medicina y un total de 1.530 alumnos del último año de la carrera respondieron que la cantidad de horas que tienen respecto a nutrición en el desarrollo de su carrera de medicina es de 20 horas, algunas universidades de 0 horas y otras 80, y que las barreras autopercibidas para la implementación de estrategias en la atención clínica fueron falta de tiempo en la consulta, casi el 90%, y falta de educación o formación, el 94%, y muchas veces la falta de interés por parte de los pacientes, un 80%. Es así que nosotros nos planteamos si se puede mejorar la educación en el grado de medicina en beneficio de la salud de nuestros pacientes. Representantes de 13 países, 21 expertos, realizamos 130 competencias en diferentes áreas temáticas, en donde creo que es importante que el alumno de la carrera de medicina se lleve conceptos básicos de lo que es la malnutrición, de lo que es la caquexia, de lo que es la sarcopenia y de lo que es la malnutrición relacionada con la enfermedad. Que no nos tenemos que guiar con el índice de masa corporal, sino ir un poco más allá de la evaluación a través de la evaluación nutricional. Y la importancia que tiene aplicar el proceso de cuidado nutricional a través de un tamizaje adecuado, diagnóstico, evaluación nutricional y la terapia nutricional. Es así que en Argentina
desarrollamos un consenso intersocietario, una guía de prevención y tratamiento relacionada con la desnutrición, sus causas y sus consecuencias. Participamos más de 20 sociedades científicas. Esto fue convocado por la Academia Nacional de Medicina. Yo participé a través del Club del Páncreas y mencionamos más que nada las características del cáncer de páncreas y la pancreatitis crónica, la epidemiología, la etiología y la patogenia de la malnutrición y cuál es el impacto nutricional en las patologías pancreáticas. Pero tenemos buenas y malas noticias en cuanto a la patología pancreática. Las malas noticias, por un lado, dijimos la malnutrición, estos pacientes van a cursar con mala digestión, muchas veces la falta de disponibilidad de terapia de reemplazo enzimático o la accesibilidad a estas, o a veces el tiempo en el cual uno puede llegar a obtener las enzimas y en el medio el paciente se termina desnutriendo, muchas veces la falta de conocimiento médico, y por un lado, las buenas noticias es que la mayoría de los pacientes pueden ser tratados si cumplen con la terapia de reemplazo enzimático, la terapia nutricional precoz, el control glucémico, la suplementación vitamínica y, por supuesto, el trabajo multidisciplinario. Entonces, ¿cuál es el riesgo de desarrollar malnutrición en las enfermedades pancreáticas? Habíamos mencionado que la IP es la causa más importante de la malnutrición porque va a producir esteatorrea, va a producir dolor, va a producir inflamación. La esteatorrea es la manifestación más importante de la IP y que ocurre cuando la secreción de la lipasa es menor del 10%. Por otro lado, la malabsorción de grasa, que es la causa predominante de los síntomas de la esteatorrea, que va a resultar y va a tener un impacto en la pérdida de peso, deficiencia de vitaminas liposolubles, la anorexia secundaria al dolor abdominal, y esto va a conducir a la malnutrición. Entonces, si queremos conocer qué es lo que sucede con la malnutrición y con la IP, qué es lo que nos dice la evidencia científica, que se produce alteración de la microbiota, que hay mayor riesgo de eventos cardiovasculares, que hay mayor riesgo de fracturas patológicas y mayor riesgo de infecciones. En pancreatitis crónicas, mayor episodio de dolor y de hospitalizaciones. En cáncer de páncreas puede llevar a una caquexia, maltolerancia a la quimioterapia y una corta supervivencia. Y en los pacientes en cirugía, que tienen que ser sometidos a una cirugía, van a tener complicaciones postoperatorias, mayor estadía hospitalaria y, por supuesto, mayores costos. Entonces, la IP se asocia en forma independiente y significativa con el desarrollo de sarcopenia. Todos sabemos lo que es la sarcopenia, la pérdida de la funcionalidad y de masa muscular, la osteoporosis y fracturas. 1 de 4 pacientes con pancreatitis crónica va a presentar osteoporosis, y también los eventos cardiovasculares, que son los principales factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, junto con el tabaquismo y la hipertensión, y esto va a llevar a una mayor mortalidad. Ahora, si queremos mencionar cuáles son los síntomas y la presentación clínica de la IP, habíamos dicho durante la clase que presentan diarrea, esteatorrea, heces voluminosas y malolientes, frecuencia normal de las heces, distensión abdominal, malestar, dolor, flatulencia excesiva y pérdida de peso. Los síntomas van a variar según cada paciente. La diarrea se puede dar por enfermedades también en el intestino delgado y que hay que descartar si no tienen sobrecrecimiento bacteriano. Esto es un algoritmo bastante interesante, en los cuales uno puede tener en cuenta, esto está en el consenso que le contaba anteriormente de Mary Phillips, de Reino Unido, y que es importante también colaborar con los nutricionistas para asegurar un uso correcto y óptimo de la terapia de reemplazo enzimático por parte de los pacientes y proporcionar un asesoramiento nutricional específico. Entonces, si queremos realizar un diagnóstico en la práctica clínica y cómo ustedes pueden llegar a determinar en la consulta si ese paciente que ustedes están atendiendo puede tener o puede estar cursando con una insuficiencia pancreática exógena, hay diferentes métodos que van a depender del escenario en que se deba diagnosticar esa IP. Recién mencionamos anteriormente causas pancreáticas y extrapancreáticas, los pacientes que pueden estar desnutridos, y la disponibilidad de las pruebas que tienen para realizar. Existen pruebas invasivas, como el test de la secretina, que esos se utilizan para hacer trabajos de investigación, o no invasivas, como el test de lactasa. La medición del test de lactasa se utiliza para el diagnóstico de IP, pero tiene una baja sensibilidad en la IP leve o puede producir falsos positivos. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer en la práctica clínica? Bueno, paciente diagnosticado con una patología pancreática
o una condición predisponente de IPE, si yo no tengo la posibilidad de hacer elastasa, tengo que considerar los síntomas de mal digestión, diarrea, distensión abdominal, flatulencia, dolor, descartar, por supuesto, sobrecrecimiento bacteriano u otras patologías. Principalmente también tenemos que considerar otro factor, como pueden ser los parámetros nutricionales, clínicos, antropométricos, bioquímicos y funcionales, y si tengo la prueba de lactasa, si se puede hacer, muchísimo mejor. La presencia de al menos 2 de estos factores ya es muy probablemente que el paciente tenga insuficiencia pancreática exócrina. Los valores de lactasa fecal menores a 200 se asocian con IPE, mientras que valores mayores de 500 permiten excluirla. Es decir, una persona normalmente tiene este valor de 500 microgramos por gramos de materia fecal. Pero, ¿qué pasa si no tenemos elastasa? Mencionamos anteriormente que los marcadores nutricionales pueden llegar a ser un indicador del diagnóstico de la insuficiencia pancreática exócrina. Es así que este trabajo de Domínguez Muñoz menciona que los marcadores nutricionales pueden utilizarse para estimar la probabilidad de IPE y monitorear también la eficacia de la terapia de reemplazo enzimático cuando no se dispone de los test funcionales. Y este trabajo, recientemente publicado del doctor Forsmark, reciente, es de este año, en donde me gustó porque lo que hace es estadificar cada una de las insuficiencias pancreáticas en leve, moderadas, principalmente cuando tienen entre 100 y 200 la elastasa, esta es leve. Cuando tiene menos de 100 es una insuficiencia pancreática ya moderada, y severa cuando dan valores de menos de 100. Nosotros tenemos en la institución pacientes con 18 de las tasas fecales, es decir, realmente que es una pancreatitis realmente severa. Por otro lado, la microbiota también juega un rol muy importante en la patogénesis de la IPE. En los pacientes, por ejemplo, con IPE, se debe pensar en sospecha de SIBO. Esta se produce en el 40% de los pacientes con pancreatitis crónica, y en pacientes, por ejemplo, con fibrosis quística, la frecuencia de SIBO es del 32 al 56%. Y el exceso de bacterias en el intestino delgado desconjuga los ácidos biliares que perjudican la formación de micelas y pueden reducir la eficacia de la terapia de reemplazo enzimático. Por otro lado, hay que hacer el diagnóstico diferencial de la diarrea, porque puede llegar ese paciente a tener un síndrome intestino irritable. Entonces, la considerable superposición de síntomas en este espectro hace el diagnóstico preciso, muchas veces sea problemático, y puede provocar retrasos en el diagnóstico o diagnósticos erróneos. Entonces, este trabajo de Domínguez Muñoz de este año, en donde menciona en 4 pasos cómo tenemos que ir procediendo para tratar de ir descartando a través de este algoritmo y pensar que ese paciente puede estar cursando con un síndrome de intestino irritable, y tratar de descartar y no pensar que todos los pacientes van a tener una insuficiencia pancreática exócrina. Así que este me pareció también un artículo muy interesante. Ahora, ¿qué sucede con los diferentes documentos de consenso? Por un lado tenemos el consenso nuestro argentino, el 2018, el consenso de Reino Unido del 2021 y el consenso de ESMO, en el cual todos mencionan la importancia que tienen los parámetros nutricionales a la hora de poder hacer el diagnóstico de insuficiencia pancreática exócrina. Esto también lo mencionan las guías de ESPEN, la importancia de los síntomas y los parámetros clínicos en los cuales si no tenemos determinados test, como el test de la lactasa, nosotros en nuestro hospital sí lo tenemos, pero sabemos que no en todas las instituciones lo tienen. Entonces podemos ya comenzar, si es un paciente que tiene una pancreatitis crónica, un paciente con una pancreatitis aguda, con necrosis pancreática, o un paciente con un cáncer de páncreas de cabeza, o que ha tenido una cirugía de DPC, podemos ya comenzar con la terapia de reemplazo enzimático. Para eso es importante en los pacientes, cuando yo realizo la evaluación nutricional de nuestros pacientes, aplicar el proceso de cuidado nutricional. Ese es un consenso que realizamos para toda Latinoamérica, 28 profesionales de la TAM, que recomendamos a todas las instituciones del ámbito, vamos a ir acá nuevamente, del ámbito clínico, que lo adopten como modelo de cuidado nutricional. Este proceso lo que implica es aplicar el proceso del tamizaje nutricional, luego, si el tamizaje, ese paciente da en riesgo, hacer la evaluación nutricional completa, el diagnóstico nutricional,
el cálculo de los requerimientos, la optimización de la vía, el monitoreo y la reevaluación del estado nutricional. Y también es muy importante cuando el paciente se va de alta. Ese paciente que yo tengo con una pancreatitis aguda, o estos pacientes que yo le contaba de 12 años, que ya están cursando y han cursado con necrosis pancreática, hay que hacerle mucha educación alimentaria. Esos pacientes, aparte del plan de alimentación, hay que decirles que abandonen hábitos tóxicos como el tabaco y el alcohol, porque realmente el tabaco y el alcohol van a fibrosar ese páncreas y esos pacientes probablemente desarrollen una pancreatitis crónica y luego esa pancreatitis crónica los puede llevar al cáncer de páncreas. Le cuento que el cáncer de páncreas hoy en Argentina está ocupando el 6º lugar, a nivel mundial más o menos está ocupando el 4º lugar y se está diciendo que para el 2030 va a ser la segunda causa de muerte a nivel mundial. Por eso, qué importante que es nuestro trabajo y tratar de hacer educación alimentaria y más en este tipo de pacientes que ya tienen una patología pancreática, una pancreatitis aguda, una pancreatitis crónica, una fibrosis quística, etc. Ahora les voy a preguntar, y no sé, Sergio, si me podés ayudar, el índice de masa corporal, ¿determina un adecuado estado nutricional? A ver por el chat, ¿ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? A ver si me podés Si ayudar. alguno se anima a contestar, porque el chat no A ver. está, es un tema de Zoom, no está activado. Ah, ok. Pero capaz que alguno te prende el micrófono y se anima a A contestar. ver, alguno que se anime. A ver quién se anima a contestar. Vamos que No, es viernes. A ver. no, 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 no. A No, ver, bien. Marisa Tuli. Tuli, ¿qué decís, Tuli? Bueno, que el índice de masa corporal tiene muchas limitaciones. Se utiliza para Ujú. salud pública, para de pronto cirugía bariátrica, pero no nos da la composición corporal. Entonces, para este tipo de casos, el paciente clínico jamás podemos utilizarlo. Tal cual. Bueno, Es Tuli, que una me gusta. referente, una gran Ay, referente ya me nuestra y que voy. has participado en ese proceso de atención nutricional que mencioné anteriormente y estás trabajando mucho con los criterios GLIM, así que un gran Gracias. aporte. Así que obvio que no, porque yo puedo tener paciente de 87 kilos con una talla de 1,70 m ambos, con el mismo índice de masa corporal, y muy probablemente este paciente parezca más saludable, pero este paciente no lo es tanto, y más con lo que tiene en sus manos, pero los dos tienen el mismo índice de masa corporal. Entonces, qué importante que es ver en un paciente, y yo siempre digo, ¿qué quiero ver? ¿La foto o quiero ver la película de ese paciente? Eso sucede mucho con el paciente con pancreatitis aguda cuando me dice, tiene reservas, está gordito, no importa que no coma. No, ojo, hay que tener cuidado, hay que ver qué pasó con ese paciente, cuántos días hace que no come o que come mal y que viene bajando de peso, porque eso va a tener un impacto negativo en su estado nutricional. Entonces, tenemos que ver un poquitito más, yo pondría esta foto o lo que digo siempre, si quiero ver la foto o la película de ese paciente. Entonces, ¿qué va a pasar en la evaluación nutricional del paciente con IP? La malnutrición está relacionada con un aumento de la morbi-mortalidad. Es clave para el diagnóstico de IP y para evaluar también la respuesta al tratamiento. Es decir, no solamente para ver si tiene IP, sino yo voy a evaluar si la respuesta al tratamiento que yo estoy dando es el adecuado. Por un lado tenemos parámetros clínicos, síntomas gastrointestinales, los cambios del apetito, los hábitos tóxicos, la calidad de vida y el cumplimiento del tratamiento. Y por otro lado, los parámetros antropométricos, peso actual, peso habitual, la talla, porcentaje de pérdida de peso, qué importante que es este dato, los pliegues y las circunferencias, los parámetros bioquímicos, hemograma completo, panel bioquímico, albúmina, prealbúmina, transferrina, proteína ligadora del retinol, ácido fólico, vitaminas liposolubles, la B12, magnesio, zinc, hierro, hemoglobina glicosilada, y las imágenes y pruebas funcionales. Hoy esto está cambiando todo. La dinamometría, ver el paciente si tiene la fuerza de prensión, el test de la caminata de los 6 minutos, la prueba de la silla, la lumbar 3, en caso, por ejemplo, de los pacientes con cáncer, seguramente podemos tener una tomografía. Algunos en las instituciones tienen el DEXA para hacer composición corporal y, por supuesto, la evaluación de la ingesta alimentaria. Y esto es un artículo
Este es un artículo, perdón, un capítulo que hemos escrito junto con Anabel Villagra sobre la evaluación y terapias nutricionales en pancreatitis aguda, perdón, crónica, y hablamos sobre la evaluación nutricional completa, en los cuales incorporamos los parámetros clínicos, los parámetros antropométricos, los funcionales, los bioquímicos, y también la evaluación de la función exócrina y los hábitos tóxicos, y lo que es importante también, el nivel de actividad física que está realizando ese paciente. Por otro lado, la evaluación nutricional objetiva, estas son residentes de nuestra institución, no solamente nos tenemos que quedar con el peso y la talla, sino medir circunferencias, medir pantorrilla, las pruebas funcionales a través del dinamómetro, y la evaluación de la ingesta con un enfoque principalmente de energía y también de proteínas. Y por supuesto, la evaluación nutricional nos va a permitir, y principalmente la evaluación de la masa muscular, nos va a permitir tener una mejor visión, porque esto va a tener un impacto en los resultados clínicos. Entonces, ¿se acuerdan esa foto que les mostré anteriormente, esos pacientes que tenían un índice de masa corporal de 30? Bueno, está acá, ese paciente está acá, pero podemos observar que estos pacientes, en este caso tiene sarcopenia, pero este paciente que tenemos acá a la derecha sí presenta una obesidad sarcopénica. Entonces son términos que tenemos que empezar a incorporar y ver más allá del índice de masa corporal, que el índice de masa corporal solamente no nos va a decir absolutamente nada. Así como decía Tuli, en aquellas, por ejemplo, cuando queremos hacer trabajos a grandes escalas, sí lo podemos utilizar, pero no en los pacientes que están hospitalizados. Si seguimos aplicando el proceso de atención nutricional y queremos saber el cálculo de los requerimientos nutricionales que va a tener el paciente, tenemos que hacer el cálculo de calorías, y esas calorías que le vamos a dar al paciente aproximadamente es de 25 a 35 calorías en general, y 1,2 a 1,5 gramos de proteínas. No tenemos que dar restricciones de grasas en los pacientes que están cursando con IPE, solo en caso de esteatorrea sintomática. Los hidratos de carbono van a depender del control glucémico, vitaminas y micronutrientes, considerar en pacientes que tienen bajas concentraciones plasmáticas, y fundamentalmente decirle al paciente el abandono de los hábitos tóxicos, que no siempre lo logramos, y los cambios en el estilo de vida. ¿Qué sucede? Ese paciente que nosotros ya sabemos que tiene insuficiencia pancreática, tenemos que determinar un tratamiento. Y el tratamiento no solamente va a ser el plan de alimentación, sino también la terapia de reemplazo enzimático. El objetivo de esa terapia de reemplazo enzimático va a ser mejorar la digestión de grasas y de proteínas de los alimentos y aliviar los síntomas de la maldigestión. ¿Qué le vamos a dar? Las cápsulas de enzimas pancreáticas, estas cápsulas que tienen lipasa y proteasa y amilasa, y deben administrarse durante la ingesta. Deben tragarse intactas, sin masticar ni triturar, con suficiente líquido, y ya que se disuelven en un pH mayor de 5,5, con la finalidad de evitar la inactivación en un ambiente ácido como el estómago. Una cápsula de 25.000 unidades internacionales digiere 13 gramos de grasas. Entonces tenemos que hacer el cálculo del desayuno, almuerzo, merienda y cena, qué cantidad de grasas ingiere ese paciente, para indicarle las enzimas adecuadas para que tengan esa función de mejorar la digestión de grasas y de proteínas, y por supuesto aliviar los síntomas de la maldigestión. Algunas pautas como ESPEN o recomiendan, las de pediatría, recomiendan la dosificación de TREP según el peso corporal. Eso lo hacen mucho en la parte de pediatría, nosotros en adultos lo hacemos de acuerdo a la ingesta de las comidas. La dosis debe ser individualizada y suficiente para lograr el control de síntomas y la normalización del estado nutricional. Entonces, ¿cuál es la dosis óptima? Las enzimas pancreáticas deben darse en una dosis capaz de evitar los síntomas y normalizar la digestión. ¿Cuál es la dosis mínima? 50.000 unidades por comida y 25.000 unidades por snack. Acá tienen el dibujo que a veces uno le queda más grabado, ¿no? Es decir, por ejemplo, el desayuno y la merienda, aproximadamente 1 a 2 enzimas, de acuerdo a lo que consuma. Por ejemplo, los pacientes con cáncer de páncreas vamos a necesitar un poquitito más. Y las dosis de inicio en general pueden ser 2 cápsulas en las comidas principales. Todo va a depender de la cantidad de grasa que coma con esa comida.
¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos? Este es el consenso que realizamos para cáncer de páncreas, un consenso argentino del 2020, para aquellos pacientes con tumor cefálico, las comidas principales 2 a 3 cápsulas de 20 a 25.000 unidades internacionales, y en las comidas menores 1 a 2 cápsulas. Y en las de tumor de cuerpo o cola, 2 cápsulas o en las comidas principales y 1 en las comidas menores. En el caso de pancreatitis aguda, en aquellos pacientes que tienen una necrosis principalmente de cabeza de páncreas o que tienen una necrosis mayor del 50%, podemos estimar en darle, si no tenemos elastasa, podemos comenzar con 6 cápsulas por día inicialmente y ver la evolución en el paciente, y podemos llegar a requerir de alguna dosis mayor, pero siempre empezamos con 6 cápsulas por día y ver la tolerancia y los síntomas. La dosis correcta es importante. Evitar indicar una dieta restringida en grasas y en fibra. Es el día de hoy que yo recibo pacientes con un diagnóstico de cáncer de páncreas que están totalmente desnutridos y que le indicaron dejar de comer grasas. Les pido por favor que esto no hay evidencia científica por el motivo por el cual el paciente tenga que dejar de consumir grasas. Al contrario, las grasas le va a aportar calorías, lo que sí podemos hacer una selección de las mismas, o si no le aumentamos la cantidad de enzimas pancreáticas, porque va a recuperar su estado nutricional y va a mejorar su sintomatología. Esto es un poco lo que dicen los diferentes consensos respecto a la grasa. No restringir, ESMO no especifica, pero seguramente no restringir, y 30 a 35% de grasas. Por favor, no restringir la ingesta de grasas, porque estamos privando a ese paciente que está con una alteración de su estado nutricional, incorporarle realmente lo que necesita, que son calorías. Por otro lado, hay algunos consensos, el consenso europeo del 2017, que menciona que esos pacientes que están con insuficiencia pancreática exócrina no se les indique fibra. En realidad, la dieta rica en fibra, principalmente la insoluble, parece aumentar la secreción de lipasa pancreática. Entonces, lo que va a hacer es disminuir la actividad de esta en un 50%. Entonces, lo que sugiere es evitar la ingesta elevada de fibra. Esto es lo que dice el consenso europeo 2017, pero en el consenso nuestro argentino no indicamos restricción de fibra, debido a que de las 5 porciones de fibra entre frutas y verduras que deberíamos consumir, realmente consumimos 2, es decir que ya nuestra alimentación ya es baja en fibra, entonces yo encima le voy a bajar más el aporte de fibra, la verdad que no tiene justificación. Y cuando yo busqué por qué motivo en el consenso del 2017 realizaron una restricción de fibra a los pacientes con IPE, busqué el trabajo, que es el trabajo de Duta, y en realidad sí lo que pasó es que disminuyó el aporte de la actividad de la lipasa, pero porque los pacientes le dieron entre 75 y 80 gramos de fibra por día. Entonces yo siempre digo que hay que leer de los documentos, de los consensos, leer la letra chica, que es la bibliografía. Ellos tomaron en cuenta este artículo, por eso nosotros en el consenso que hicimos en el argentino no pusimos restricción de fibra, porque nosotros ya hacemos una dieta con disminución de aporte de fibra. Por otro lado, si queremos saber en cuanto al tratamiento, cómo indicar o cuándo iniciar la terapia de reemplazo enzimático, tenemos que en pacientes con pancreatitis crónica, cuando se confirme la insuficiencia pancreática exócrina a una ausencia de síntomas, en los pacientes con pancreatitis aguda, quizás al inicio, por ejemplo, de esos pacientes que están con necrosis pancreática, pacientes que tienen una recurrencia de la patología, o esos pacientes que están con una pancreatitis grave, y también en los pacientes con cáncer de páncreas cefálico. ¿Qué sucede con la dosis? Muchas veces los pacientes nos preguntan, ¿y por qué tengo que tomar 10 cápsulas? ¿Por qué tengo que tomar 12 cápsulas? ¿No me va a hacer daño? ¿No me va a hacer mal? Si ustedes observan perdón, que se me está yendo ahí está. Si ustedes observan, las enzimas tienen lipasa, amilasa y tripsina. Cuando nosotros realizamos una ingesta, el aporte normal de enzimas que nosotros secretamos luego de una ingesta es 360.000 a 720.000 unidades internacionales de lipasa. Si yo le doy a un paciente 6 cápsulas, le estoy aportando 150.000, cuando en realidad lo que necesitaría es este aporte.
si le estoy dando 10 cápsulas, le estoy dando 250.000 y la dosis máxima le estoy dando 375.000, es decir que no voy a superar este aporte. Muchas veces los pacientes tienen miedo de tomar tantas cápsulas, en realidad el miedo va a ser el costo, ¿no?, que tienen estas, pero realmente hay pacientes que realmente lo requieren para mejorar la atorrea y también los síntomas, el dolor y los parámetros nutricionales. Esto también lo dicen las guías de ESPEN, la importancia que tiene, ¿no?, recuperar el estado nutricional. Por otro lado, ¿sabemos si los pacientes ingieren las cantidades adecuadas que nosotros les decimos? Bueno, el principal problema que tenemos con la terapia de reemplazo enzimática es su infrautilización, o muchas veces los pacientes no la toman de la forma adecuada, no la toman antes o la toman después porque se olvidan, y hay que tomarlas durante las ingestas. En este estudio de Robert del 2019, de 4.554 pacientes con cáncer de páncreas, solo el 22% se le había indicado terapia de reemplazo enzimático y realmente la tomaban y mal. Entonces, esto va a tener un impacto también en esos pacientes. Pero a veces no sabemos si no somos nosotros que no nos sabemos explicar, o los pacientes que no nos entienden. Este es un trabajo del doctor Sikkens, que lo hizo en Holanda, respecto a el problema de las dosis inadecuadas, ¿no? Cuando observen que el 25% tomaban 3 o menos cápsulas, 70% reportaba esteatorrea, 50% realizaba una dieta baja en grasa y solamente el 33% había visitado un licenciado en nutrición. Entonces tenemos que hacer bastante educación alimentaria, y por eso tan importante el tema del webinar de hoy. Pero muchas veces, con el fin de normalizar el estado nutricional, le tenemos que explicar al paciente que usted debe consumir la cantidad de enzimas que le indicamos y de la forma que le indicamos. Qué importante que es esto. No solamente porque usted tiene insuficiencia pancreática exógena, sino porque tiene que consumir esta cantidad para usted normalizar su estado nutricional. Pero no siempre la culpa no es nuestra. En este trabajo que nosotros hicimos de insuficiencia pancreática, les conté anteriormente, esos 40 pacientes con insuficiencia pancreática, observen que por más que le decíamos que dejen de tomar alcohol y dejen de fumar, solamente habían dejado muy pocos, muy poquitos, ¿no?, realmente, de tomar alcohol y el tabaco, y el 32% siguió consumiendo alcohol y el 25% siguió fumando. Entonces, muchas veces la culpa no es nuestra, sino que los pacientes a veces no nos hacen caso. Vamos ahora a lo importante, y creo que lo que ustedes se van a llevar de esta clase de hoy. ¿Cuáles son los aspectos prácticos? Ya tengo al paciente que está con diagnóstico de IPE, ya sabemos que le tenemos que dar terapia de reemplazo enzimático, le tenemos que dar el plan de alimentación, pero la terapia de reemplazo enzimático es todo un desafío, ya que se realiza en forma empírica. Yo muchas veces en el hospital escuchaba: mire, si usted va a una fiesta, tome 2 o 3 capsulitas más, se las lleva en la cartera y se las toma, pero no había nada protocolizado, qué cantidad de cápsulas tenía que tomar de acuerdo a lo que ingiera ese paciente. Entonces faltaban datos sobre la práctica de la terapia de reemplazo, y en el hospital, con la gente de comunicación, desarrollamos este tríptico que realmente tuvo mucho resultado. Este es el grupo multidisciplinario de páncreas del hospital, en el cual explicábamos al paciente la importancia que tiene, de acuerdo a las comidas que realizaba, la cantidad de cápsulas que tiene que ingerir. Lo que hacíamos era el cálculo de los desayunos y la cantidad de grasa que tenía ese desayuno, y en base a eso le decíamos las cápsulas. Entonces le hacemos el dibujo con la cantidad de cápsulas. El almuerzo, la cantidad de cápsulas según si ese arroz con atún era natural o en aceite, o si el paciente se iba a comer una milanesa o un chivito, como en Uruguay, una milanesa napolitana con papas fritas, iba a necesitar 5 cápsulas. Si ingería un postre, tenía que adicionar más, las colaciones y también los alimentos que no necesitan de enzimas pancreáticas. Realmente esto les es muy de utilidad a los pacientes porque los ayuda a seleccionar mejor la alimentación, principalmente porque nuestros pacientes, trabajamos en un hospital público, no tienen la accesibilidad a las enzimas, y muchas veces dejaban de tomar las enzimas porque no podían adquirirlas. Entonces, con esto los ayudamos un poco a prorratear esas enzimas, que coman, pero en vez de comerse una milanesa con papa frita, le decíamos: coma algo de esto que va a necesitar 2 enzimas sin dejar de comer, ¿no? Esto creo que es importante, y aportar, por supuesto, las fibras que no iba a necesitar enzimas, y aportar y sumarlo porque va a tener todo su beneficio. Ahora, ¿qué sucede
ese paciente que está con una alimentación enteral y que le tengo que indicar enzimas. ¿Ustedes le aplicarían enzimas pancreáticas a través de la sonda? Es decir, ¿ustedes agarrarían la sonda y le dirían a la enfermera que le pase la enzima pancreática? A ver quién se anima a contestar por el micrófono. ¿Sí o no? Alguien que se anime. Hola Marisa, Melisa Sí. de Mendoza, ¿cómo estás? Hola, Melissa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, siempre firme siguiéndote. Muy bien. No es lo recomendable. ¿Cómo estás? Bien. No es recomendable que se indiquen las enzimas pancreáticas durante el soporte nutricional porque se puede adaptar el nutroterápico que se le vaya a dar al paciente. Pero muy bien, Meli, me venís escuchando mucho, me parece. Bueno, Sí, años. entonces, Me dedico a páncreas, gracias a vos. a ver, esto es fundamental porque las guías lo dicen, las guías de ESPE lo dicen y las guías de Reino Unido dicen que uno puede abrir las cápsulas e incorporarlas a las sondas. Realmente nosotros en nuestra práctica decimos que no, porque se tapa, y ahora les voy a justificar el motivo, pero decididamente no. Acá está un poco lo que dicen las guías, la de ESPEN y las guías de Mary Phillips, en las cuales recomienda abrir las cápsulas e incorporarlas a la nutrición, a la fórmula, por lo cual no está recomendado y nuestro consenso de Argentina no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque tenemos fórmulas que ya están predigeridas y que no necesitarían de esa incorporación porque hay mayor manipulación, porque hay un posible riesgo de obstrucción y porque termina saliendo más cara la enzima pancreática que la fórmula semielemental. Entonces, a través de una fórmula semielemental que no requiere lipasa pancreática para absorción, nosotros nos vamos a garantizar un adecuado aporte nutricional en ese paciente sin tener que cambiarle la sonda porque se tapó porque le pasamos la enzima. Así que, para concluir, y antes de pasar con los casos clínicos, sabemos que el reconocimiento y el tratamiento de la IP va a ayudar a evitar la mortalidad junto con el deterioro de la calidad de vida y que el seguimiento de los pacientes debe estar acompañado por una evaluación periódica de un nutricionista que debe formar parte del equipo multidisciplinario. Vamos a poner en práctica todo lo que les dije, vamos a ponerlo en un caso clínico y a ver si alguien se anima a hablar y contar a ver qué harían. Paciente de sexo femenino de 48 años, pancreatitis con aguda biliar grave, con insuficiencia respiratoria, tiene una evolución tórpida, termina en terapia intensiva, se le hace un ataque abdominal que informa necrosis pancreática mayor del 50%, con necrosis de grasa peripancreática, necrosis, se va de alta tras 9 semanas de ingreso y el diagnóstico es una pancreatitis aguda necrotizante grave. Pregunta, ¿tiene insuficiencia pancreática este paciente? ¿Sí o no? ¿Quién se anima a hablar? Nadie. Meli, a ver. Hola, ¿se escucha? Meli, sí, Meli, a ¿Me ver. escuchas? Bien. Sí, Sí tiene insuficiencia pancreática. bien. ¿Por qué motivo? Y por todo, en realidad, más allá de su pancreatitis aguda, digamos, tiene necrosis pancreática, no veo la otra, ahí está. Ahí Tiene te lo puse. necrosis, ahí está, tiene necrosis pancreática, aparte, mayor del 50%, lo cual eso ya nos indica que hay que hacer una suplementación de terapia de reemplazo enzimático. Muy bien, Y es muy grave, bien. aparte. Exacto, entonces sí, muy bien. Entonces, lo que dijimos anteriormente, siempre, cada vez que nosotros vamos a decidir algo, tenemos que basarnos en la evidencia científica, siempre. Entonces, la evidencia científica está acá, o están las guías de la AGA ya lo dicen, paciente con mayor 50% de necrosis pancreática, esa necrosis está ubicada en la cabeza del páncreas, y es de causa alcohólica, bueno, tenemos que pensar que ese paciente. Acá dice que la probabilidad, lo dice el consenso nuestro de páncreas argentino, es de 0 a 83. El que dice 0 es porque no lo buscó, pero el que dice 83 sí lo encontró. Entonces, ojo, que esos pacientes muy probablemente tengan insuficiencia pancreática exócrina. Bien, decidimos que tiene insuficiencia pancreática exócrina. Bien, como dijo Mary, dijo, vamos a ponerle terapia de reemplazo enzimático. ¿Qué cantidad de enzimas le darían?
una cápsula de 10.000 en las comidas principales, 2 cápsulas de 20.000 a 25.000 en las comidas principales, una cápsula de 10.000 en los snacks, que es las comidas menores, o 2 cápsulas de 25.000. A ver si alguien se anima a decirlo, si no, pasamos a la respuesta. ¿No? Bien. ¿La B? Vamos a ver. A ver, ¿alguien se anima? ¿No? ¿La B? ¿La B? La B. ¿Quién dijo la B? No, Paula. Paula, no tengas miedo, porque esto a ver, la idea es ensayar, practicar y ponerlo en ponerlo después y desarrollarlo. Muy bien. 2 cápsulas de 20 a 25.000, ¿sí? Vas a arrancar con poco y después vas a ir aumentando. A ver, de cápsula de 10.000 no, porque esas son las cápsulas pediátricas, y no, vamos a arrancar con 2 cápsulas de 20 a 25.000 unidades internacionales, ¿sí? A ver, aquel paciente que no la pueda tragar porque tiene alguna dificultad, podés abrir las cápsulas como hacen los pediatras, nosotros esto lo aprendimos de los pediatras, y mezclarlo con una jalea, ¿sí? Y esas microesferas las podés mezclar. Hay que tener cuidado que no tengan contacto con la boca porque pueden ulcerar. Y siempre que se enjuaguen bien la boca para que no queden los gránulos en la boca, ¿sí? Pacientes que están con nutrición enteral y comen por boca, y que a lo mejor vos le querés dar las enzimas por boca, podés hacer eso, porque tiene una sonda. Los pacientes con cirugía bariátrica, que luego la cirugía a veces les cuesta tragar, le podés dar las microesferas, las podés abrir, ¿sí? Y acá está lo que dice el consenso nuestro de Argentina. 6 cápsulas. Se puede dar 1 en desayuno, 2 en almuerzo, 1 en merienda y 2 en cena. Siempre tenemos la evidencia científica detrás. Pregunta, ¿en qué momento le vamos a indicar la terapia de reemplazo enzimático? ¿Antes de la comida, durante las comidas o luego las comidas? A ver quién se anima a la respuesta. Durante las comidas. Muy bien, ni antes ni después. Yo a veces lo que le pregunto al paciente, le digo, dígame, ¿usted en qué momento toma las enzimas? ¿Antes, durante o después? Le hago las 3 opciones y que me diga él. ¿Sí? Y ahí confirmamos. Y si realmente, porque a veces no la toman bien, la toman antes o la toman después, no sirve de nada que la tome después. Esto es fundamental, porque si no, no voy a tener la efectividad del tratamiento. Voy a querer aumentar las enzimas cuando en realidad lo que tengo que hacer es verificar que las esté tomando correctamente. Entonces, fundamental evaluar la eficacia mediante el cese de los síntomas, ver realmente si las está tomando durante las comidas. Lo dicen todos los consensos. Y el consenso de Mary Phillips que me gustó, que en caso de no poder tragar las enzimas hay que abrirlas, colocarlas en puré ácidos de fruta, jugos de manzana, mermeladas de frutas o yogur y enjuagar la boca bien para evitar las ulceraciones. Siempre la evidencia científica. ¿Cómo realizaría el monitoreo de la ingesta de TREP? Mejoraría los síntomas gastrointestinales, la mejoría de los síntomas gastrointestinales, la mejoría de los parámetros nutricionales, solicitaría un test de Van de Kammer o 1 y 2 son correctas. ¿Quién se anima a responder? A ver, ¿no? La opción 4, Sí. la Muy 1 y la 2. bien, muy bien. Mejoría de síntomas gastrointestinales. Y porque el test de Van de Kammer quizás lo usan los pediatras, nosotros en adulto no lo usamos, ¿eh? Pero muy bien, mejoría de los síntomas gastrointestinales y los parámetros nutricionales. Esto es lo que dicen las guías de ESPEN. Siempre, toda conducta, siempre con la evidencia científica. Vamos al segundo caso, rapidito. ¿Vamos bien? ¿Quieren? ¿Se animan? Sí. ¿Sí? Caso 2. Varón de 62 años. Motivo de consulta, ictericia, pérdida de peso, se le hace un TAC, una endoscopía, cáncer de páncreas. Hábitos tóxicos, consumo de alcohol, un índice de masa corporal de 31, se le realiza una DPC, empieza con quimioterapia adyuvante, con gemcitabina y capecitabina. ¿Tiene hipo este paciente, sí o no? Lo tienen ustedes en el consultorio, le llega este paciente. DPC.
Y yo diría que sí. ¿Sí? Sí, ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguien dice que no? No. Ok. Sí. Vamos a la evidencia científica, que es lo que dijimos antes. Luego de la DPC, la frecuencia es del 64 al 100%. En nuestro medio se puede usar el test de Van de Kammer, que casi no se usa en adultos, o le podemos hacer una elastasa fecal. Igual la elastasa fecal no es un buen método para evaluar IP luego de la DPC debido a la sincronía que se produce. Ya lo podemos inferir directamente. Un test de elastasa normal no asegura un proceso digestivo adecuado en este escenario, por lo tanto, los parámetros nutricionales son los que nos van a permitir realizar una correcta evaluación. ¿Sí? ¿Qué cantidad de enzimas pancreáticas le indicarían? Ojo que es un cáncer de páncreas. Va a necesitar más cantidad. Entonces, respuesta A, una cápsula de 10.000. La B, 2 cápsulas de 20.000 a 25.000. Una cápsula de 10.000 o 2 cápsulas de 25.000. A, B, C o D. ¿No? Y la la B, opción B, ¿La? la B. la B. Bien, muy bien. La opción B. ¿Qué es lo que dice la evidencia científica? Lo habíamos dicho antes, el tumor cefálico, ay, se me va, no sé qué es el mouse. El tumor cefálico, comidas principales 2 a 3 cápsulas, si le damos 3 no va a pasar nada, si le damos 4 tampoco, según lo que coma. Comidas menores, 1 a 2 cápsulas, en el cáncer de cuerpo o cola, las comidas principales 2 y de las menores 1 cápsula. ¿Sí? ¿Hasta ahora van bien? ¿Entendieron todo? ¿Les sirvió Sí, todo esto? sí. Aquellos que vimos la primera parte, ¿alguno respondió que no se anima o puso esa cara de decir, no sé manejarlo? ¿Le pasó a alguien? ¿Aprendieron un poquitito más ahora con esto? ¿Se animan a hacerlo? Estamos aprendiendo contigo, Marisa. Muy bien. ¿Quién es? Andrea. Alicia. Alicia. Ahí está, Alicia. ¿Cómo te va? Gracias. Bien, ¿Cómo súper bien. estás? Bueno, ve qué importante que es esto, y siempre basado en la evidencia científica. Así que espero que esto les haya gustado. Mira, Les voy a Marisa, terminar. Sí, te quiero sí. decir algo. Primero, felicitarte porque me estás actualizando. Pero hace una semana en Canadá tuve un paciente, me llamaron, fue por virtual, con un Whipple, cabeza de páncreas, Sí, con un dolor intenso, con NPT, con muy poca comida bioral, y la paciente se moría del dolor. Pensamos en una gastritis alcalina, etcétera. Le estábamos dando enzimas hepáticas. De todo, era alérgica a la soya, de la NPT, de los lípidos. Es decir, yo me iba a volver loca, ¿no? Estuve a punto, pero lo interesante es que nunca había utilizado la cantidad de enzimas hepáticas que se utilizó con ese paciente y era además desnutrido. Entonces resultó y se encima, le quitó el dolor. las enzimas allá en Estados Unidos no las cubre la seguridad No, social. era en Canadá, era en Canadá. El Ah, en paciente, Canadá. pero no tiene, quiero contar, nunca había visto esa dosis y el paciente mejoró con cantidades mucho más elevadas que esas, además desnutrido. Me encantó porque me actualizaste, Maritza. Bien, gracias, Tuli. Bueno, un lujo que vos te actualices. Me encanta, claro. Les dejo, para que se sigan actualizando, esto es una primicia que damos acá con Surut, es un curso gratuito totalmente para todos los que están ahora en este momento. Ya se inscribieron 2.000 personas. Un éxito total de toda Latinoamérica, así que es un curso gratuito que armamos todas las nutricionistas del Club del Páncreas. Comienza el 25 de septiembre, es online con examen final. Y bueno, acá está el programa, son 5 clases de 45 minutos cada una. Se pueden anotar acá, totalmente gratuito. Y bueno, les regalo algunas fotos. Esto es la actividad, fíjense, todos cirujanos que han incorporado a la nutrición. Si Dios quiere, dentro de 2 años voy a ser la próxima presidenta del Club del Páncreas. Lo digo con mucho orgullo porque, bueno, hemos incorporado la nutrición en un ámbito que realmente no estaba visto. Hemos participado en todos los consensos
Este es el Pancreas Day del año pasado, todo con casos clínicos. Arrancamos con casos clínicos y terminamos con casos clínicos, porque creemos que es la forma de aprender. Este es el grupo de internación del hospital donde yo trabajo con nuestras residentes, y este es el grupo de nutricionistas del Club del Páncreas. Así que muchas gracias y les dejo mi mail por las dudas. Así que creo que terminamos dentro de Gracias. todo bastante bien, en una hora. Sí, impecable. La verdad que agradecerte. Fue un verdadero placer escuchar tu ponencia. Como decía Tuli, muy esclarecedora. A muchos quizás hasta introduciéndonos en el tema, ¿no? Así que bueno, también gracias por esta última invitación a estas jornadas gratuitas, ¿no? Que realmente me parece van a ser sumamente productivas. Y nada, decirle a todos que esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube disponible ya a partir de la semana que viene. Así que bueno, nuevamente mil gracias Marisa, un placer haberte escuchado y bueno, buen fin de semana para todos. Gracias a ustedes, gracias a cada uno de ustedes, gracias por haber Gracias. participado. Muchas Chau, gracias. chau. Gracias, chao, Buen fin de adiós, semana, gracias, chau, chau. gracias.